Lo que ocurrió en el Congreso en la última sesión de control no fue simplemente un intercambio más entre gobierno y oposición. Fue uno de esos momentos que, en cuestión de minutos, se convierten en tendencia, generan titulares contundentes y dividen a la opinión pública. El titular que muchos han utilizado es directo: humillación total, Yolanda Díaz queda sin respuesta en el Congreso. Pero como siempre hacemos aquí, hoy vamos a ir más allá del impacto del titular. Vamos a analizar qué se dijo exactamente, cuál era el contexto político, porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se vio en una situación complicada durante el debate y qué implicaciones puede tener este episodio tanto para el gobierno como para su propio espacio político. Y antes de empezar, si te interesa entender la política española con contexto, sin quedarte solo en el clip viral, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque aquí analizamos el fondo de lo que ocurre en el hemiciclo. El pleno llegaba marcado por varias cuestiones sensibles: la negociación de los presupuestos, la evolución del mercado laboral, la reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos estrella defendidos por Yolanda Díaz, y las tensiones internas dentro del bloque de izquierdas. En ese clima, la intervención de la vicepresidenta no iba a pasar desapercibida. Yolanda Díaz tomó la palabra para defender la política laboral del gobierno, destacando cifras de empleo, estabilidad contractual tras la reforma laboral y avances en derechos laborales. Recordó que España mantiene niveles de afiliación elevados y que, según los datos oficiales, el empleo indefinido ha aumentado respecto a etapas anteriores. Su discurso, estructurado y técnico, buscaba proyectar solvencia y continuidad. Sin embargo, el punto de fricción llegó cuando desde la oposición se cuestionaron las cifras y se puso el foco en la calidad real del empleo, el aumento del coste de la vida y el impacto de determinadas medidas en pequeñas y medianas empresas. Un portavoz opositor lanzó una pregunta directa sobre la viabilidad de reducir la jornada laboral sin afectar la competitividad empresarial. Fue ahí donde el ambiente cambió. Díaz respondió inicialmente con argumentos generales sobre productividad y conciliación, pero la oposición insistió con datos comparativos y ejemplos concretos de sectores que podrían verse afectados. El intercambio fue subiendo de tono, aunque siempre dentro de los límites reglamentarios. El momento clave llegó cuando se le pidió a la vicepresidenta que especificara cómo se compensaría a determinadas empresas ante posibles sobrecostes. Hubo unos segundos de pausa. No fue un silencio dramático de película, pero sí lo suficiente para que la bancada contraria interpretara que la respuesta no era tan precisa como esperaban. La réplica posterior de Díaz fue más política que técnica, defendiendo la dirección general de la medida, pero sin entrar en el detalle concreto que se le reclamaba. Fue en ese instante cuando desde la oposición se escucharon comentarios que alimentaron la narrativa de que había quedado sin respuesta. Conviene aclarar algo importante. En el Congreso, quedar sin respuesta no significa necesariamente no decir nada. A menudo significa no responder exactamente la pregunta formulada. Y eso forma parte del juego parlamentario. Sin embargo, en un clima de máxima atención mediática, esos matices pueden perderse rápidamente. Los aplausos desde la bancada contraria y los gestos de desaprobación marcaron el momento. En redes sociales, el fragmento fue compartido con rapidez. Algunos lo presentaron como una derrota dialéctica clara. Otros defendieron que la vicepresidenta había mantenido el tipo ante un ataque previsible. Si te interesa analizar estos momentos más allá del titular llamativo, suscríbete ahora mismo al canal, porque entender el contexto cambia completamente la percepción de lo que vemos en un clip de 20 segundos. El trasfondo del debate es relevante. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial es una de las banderas políticas de Yolanda Díaz. La medida busca mejorar la conciliación y repartir mejor el tiempo de trabajo, pero también genera dudas en determinados sectores empresariales. El gobierno ha defendido que se implementaría de forma progresiva y dialogada, mientras que la oposición insiste en que puede suponer un costo adicional difícil de asumir para algunas empresas. En el Pleno, ese choque se trasladó a un intercambio directo. La oposición utilizó cifras de productividad comparada con otros países europeos, mientras Díaz apelaba a la modernización del mercado laboral y a la necesidad de avanzar en derechos. El problema no fue tanto el contenido como la percepción de falta de concreción en un momento puntual. Hay que reconocer que el Congreso es un escenario exigente. No es una rueda de prensa con preguntas preparadas, sino un entorno donde la réplica es inmediata y donde cada segundo de duda puede convertirse en titular. Díaz, acostumbrada a debates complejos, no perdió la compostura, pero el momento fue aprovechado por la oposición para reforzar su narrativa crítica. En términos estratégicos,
La escena fue utilizada para señalar supuestas contradicciones dentro del gobierno. Algunas voces recordaron tensiones previas en torno a la negociación presupuestaria y la coordinación entre ministerios. Aunque no hubo referencias directas, el ambiente político estaba cargado de esos antecedentes. A mitad de este análisis conviene hacer una reflexión. En ocasiones, el debate parlamentario se convierte en una competición por el golpe más efectivo, más que en un intercambio profundo de propuestas. Eso no significa que no haya contenido serio, pero sí que la forma adquiere un peso enorme. Y en ese terreno, un segundo de vacilación puede amplificarse más que 10 minutos de argumentos sólidos. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir profundizando en cómo funcionan estos mecanismos políticos, suscríbete al canal y activa la campana, porque la política no se reduce a un momento viral, es un proceso continuo. Volviendo al Pleno, la vicepresidenta intentó reconducir la situación en su segunda intervención. Amplió algunos puntos técnicos y reiteró el compromiso del gobierno con el diálogo social. La tensión bajó ligeramente, pero el momento inicial ya había marcado la sesión. Las reacciones posteriores fueron previsibles. Desde la oposición se habló de falta de respuestas claras. Desde el entorno de Díaz se subrayó que la propuesta de reducción de jornada sigue en fase de negociación y que no se pueden cerrar detalles sin acuerdo con agentes sociales. En redes, la división fue total. Aquí viene el pequeño apartado de opinión personal, que puede ser discutible. A veces da la impresión de que en el Congreso se penaliza más no tener una cifra exacta en el momento que reconocer que una medida está en negociación. Es decir, parece que admitir que algo está en proceso se interpreta como debilidad, cuando en realidad la política pública suele ser dinámica. Esto no exime a nadie de la responsabilidad de preparar bien las respuestas, pero se invita a reflexionar sobre el tipo de incentivos que genera el debate parlamentario actual. Dicho esto, también es cierto que cuando una medida es central en el discurso político de una ministra, se espera un nivel máximo de detalle y preparación. La reducción de jornada no es un asunto menor, es una propuesta estructural. Por tanto, la exigencia de concreción es legítima. El episodio refleja, en definitiva, la tensión entre ambición política y ejecución técnica. Yolanda Díaz ha construido parte de su liderazgo en torno a avances laborales. Cada cuestionamiento público de esas propuestas tiene un impacto simbólico importante. En términos de imagen, el momento puede ser utilizado por sus adversarios para reforzar críticas, pero también puede servir como estímulo interno para afinar el mensaje y los detalles técnicos en futuras intervenciones. La política es, en gran medida, aprendizaje constante en escenarios públicos. Ya acercándonos al final, conviene no perder de vista el fondo. La discusión sobre jornada laboral, empleo y productividad seguirá presente en la agenda. Más allá de un momento concreto en el Pleno, lo que importa será cómo se traduzcan las propuestas en acuerdos reales y aplicables. La escena de aplausos y gestos de desaprobación forma parte del teatro parlamentario, pero las decisiones finales afectan a millones de trabajadores y empresas. Por eso es importante analizar más allá del titular de humillación total. Si quieres seguir entendiendo estos episodios con contexto, análisis y una mirada crítica pero equilibrada, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos vídeos. Porque en política, como hemos visto hoy, un instante puede marcar la narrativa, pero el verdadero impacto se mide en las decisiones que vienen después.